Haz conmigo lo que tú quieras. Amén. Gracias. Puede tomar su lugar. Esta tarde tenemos un tema muy importante, pero sobre todo es trascendente en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado Ni remojado. Diga conmigo, ni remojado. Una vez más, ni remojado. Otra vez, ni remojado. ¿Sabe una cosa? Como seres humanos buscamos siempre desenvolvernos en las condiciones más óptimas y favorables que nos permitan alcanzar aquello que anhelamos. ¿Y a quién de nosotros no nos gusta en realidad desenvolvernos en un ambiente agradable? Nos gusta desenvolvernos con personas que son cordiales, nos gusta estar en un grupo de trabajo donde hay cooperación, nos gusta estar donde nosotros nos sentimos amados, donde nos sentimos respetados, donde nos sentimos importantes. Creo que a todos nos gusta estar en un lugar así, pero de tiempo en tiempo hay ocasiones en las que nuestra vida parece enfrentar circunstancias que se asemejan a un balde de agua sobre nuestra vida. ¿Alguien ha sentido eso? Que de repente parece que las circunstancias en torno a nosotros cambian y pareciera que nos echan un balde de agua fría encima de nosotros. A veces ya no es un balde, a veces eso se convierte en una tormenta. De ahí que hay ocasiones en las que cuando le preguntamos a las personas cómo les ha ido o cómo se sienten, una forma en la cual esas responden es diciendo, pues me ha llovido sobre mojado. ¿Ha escuchado usted esa expresión? ¿Alguna vez la ha sentido? Parece que me está lloviendo sobre mojado. Y es que ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Y estamos enfrentando problema tras problema, adversidad tras adversidad. Muchas ocasiones cuando enfrentamos esa serie de circunstancias difíciles, el deseo de perseverar en lo que deseamos comienza a menguar. Si esta tarde yo le hiciera la pregunta, ¿cómo se encuentra usted anímicamente? Nos sorprenderíamos de las respuestas. Muchas personas hoy día caminan por la vida con problemas emocionales, con problemas de ánimo, se sienten desmotivados, desanimados. Y es porque las circunstancias le han dicho a su mente que no podrán alcanzar aquello que desean. Entonces, cuando enfrentamos una adversidad, cuando enfrentamos una situación que se escapa de nuestras manos, comenzamos a generar en nuestra mente pensamientos que, lejos de permitirnos avanzar, comienzan a hacernos también un estorbo. Estos pensamientos se ven fortalecidos por aquello que percibimos con nuestros ojos o aquello que llegamos a escuchar con nuestros oídos. Entonces nos encontramos en ambientes hostiles, donde lo que vemos no se ve favorable para lo que deseamos, donde lo que escuchamos nos grita que no somos las personas idóneas para llevar aquello que deseábamos. Y entonces todo comienza a ponerse difícil y parece que se vuelve en torno o en contra de nuestra vida y avance. En la Escritura encontramos bastantes ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron circunstancias adversas y cómo ante estas circunstancias su fe no decayó ni su ánimo menguó, sino que depositaron su confianza en lo que Dios había colocado en su corazón. Algo que usted debe de tener siempre presente es que sin importar lo que sus ojos ven o lo que sus oídos escuchan, sin importar aquellas circunstancias que está enfrentando en lo personal, en su matrimonio, con sus hijos, en sus finanzas, en su cuerpo, en lo laboral, usted debe de afirmarse en aquello que Dios le ha hablado, en aquello que arde en lo más íntimo de su corazón. Porque las circunstancias cambiarán, porque las circunstancias pueden ser en algún momento favorables, pero en otro instante pueden ser desfavorables. Lo más importante y lo que va a trazar nuestro camino hacia nuestro destino es que nos mantengamos firmes en aquello que deseamos en nuestro corazón. ¿Cuántas veces? Aun cuando tenemos un plan o un proyecto, incluso un llamado de Dios a nuestra vida, al enfrentar la adversidad nos sentimos devastados, desmotivados, desanimados. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así en los últimos 3 meses? ¿Cuántos de ustedes creen en algún momento que lo mejor para ustedes sería renunciar? ¿Cuántas veces se han sentido ya con las ganas de tirar la toalla y de decir, ya no puedo continuar con esta situación?
muchas veces nos sentimos en desventaja. Muchas veces nos sentimos lejos de aquello que algún día soñamos tener y alcanzar. Pero ¿sabe una cosa? Las circunstancias no deben de ser para nosotros factor que determine si alcanzamos o no nuestro destino. Lo único que debe de determinar si llegamos o no al destino que Dios nos trazó es la pasión que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando usted enfrente la adversidad y comience a tener pensamientos que lo desaniman, que lo desmotivan, que lo devastan, usted tiene que comenzar a declarar la palabra que le fue hablada. Usted tiene que volver a confiar en el Señor y tiene que depositar su vida en Él. Solo de esa forma usted podrá avanzar y enfrentar y superar esas circunstancias que vengan en su contra. Cada día enfrentamos adversidades, cada día enfrentamos dificultades, cada día los problemas parecen no desistir, no menguar, sino todo lo contrario, se incrementan. Pero el caminar en el propósito de Dios va más allá de aquello que en torno a nosotros sucede. Tiene que ver con aquello que Dios ha decidido que sea en nuestra vida. En la Escritura encontramos historias de hombres como Jeremías, un profeta de Dios, un hombre que fue llamado por Dios desde que éste estaba en el vientre de su madre. Piense en esto. En el capítulo 1 de Jeremías, Dios dice que desde que Jeremías estaba en el vientre de su madre, Dios ya había depositado su mirada sobre de él y Dios ya le había dado un llamamiento. No un llamamiento ordinario, sino un llamamiento extraordinario. Y algo que usted debe de saber es que si está en este lugar y usted ha conocido a Jesucristo, es porque Dios quiere revelarle su propósito a su vida. Y el propósito de Dios para su vida no es un propósito ordinario. Lo que el mundo nos ofrece es ordinario, pero siempre lo que Dios ofrece será extraordinario. Dios tiene para usted un propósito extraordinario. Tal vez nos hemos conformado a donde las circunstancias nos han llevado. Tal vez nos hemos conformado con lo que nuestros ojos han visto, nuestros oídos han escuchado y con esas estructuras de pensamiento que nos dicen que no lo lograremos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y esta siempre nos lleva a más. El profeta Jeremías, como uno de nosotros, tenía un gran llamado sobre su vida. Cuando Dios le llama, comienza a darle promesas. La gente va a pelear contra ti, pero no te podrán vencer porque yo estaré contigo para librarte. Tú tendrás la capacidad de arrancar y tendrás la capacidad de edificar, tendrás la capacidad de confrontar, tendrás la capacidad de consolar. Y Jeremías se sentía feliz ante todas estas palabras que Dios había soltado sobre su vida y que eran verdad. Pero en la realidad, Jeremías comenzó a experimentar adversidad en el desarrollo de su ministerio. A decir, pasaron 23 años y él no tenía un fruto ministerial digno de ser reconocido. Entonces Jeremías comienza a sentir en su corazón los golpes de la adversidad y los golpes de las circunstancias y los golpes de aquello que con sus ojos ve y con sus oídos escucha. Y en su mente comienzan a generarse estructuras de pensamiento que lejos de permitirle caminar dentro de la voluntad de Dios, comienzan a desmotivarlo y deprimirlo, hasta el punto en el cual este santo hombre de Dios desea morirse. Y entonces le pide al Señor que le quite la vida. Él dice: ¿cómo no fui mejor abortado? ¿Cómo no fui mejor desechado? Maldito sea el día en el cual nací. Y nadie jamás vuelva a contabilizarlo en las estaciones de los años. Imagínense cómo se sentía Jeremías. Un hombre con llamado, un hombre con propósito, un hombre con destino, pero completamente desmotivado. Y muchos de nosotros estamos enfrentando adversidades, dificultades, situaciones que nos desmotivan y que comienzan a decirnos en nuestra mente y en nuestro corazón: no puedes, ya deberías de renunciar a eso. ¿Qué tanto estás perdiendo el tiempo? ¿Cuánto tiempo más crees aguantar? ¿Te imaginas un futuro así? Si tu presente es así, ¿cómo será mañana? Y todo esto comienza a golpear nuestra mente y comienza a golpear nuestros pensamientos y comienza a moldear nuestra forma de ver la vida.
Y muchas veces comenzamos a vivir sin un porqué, sin una motivación. Nos sentimos desanimados. Y ¿sabe una cosa? Cuando el desánimo llega al corazón, este comienza a fracturarse y entonces se revela nuestra fragilidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que estamos en un momento de vulnerabilidad y fragilidad? Tal vez emocionalmente tú estás atravesando por situaciones difíciles con tu pareja, con tus hijos, en tu familia, y esto te ha colocado en un punto en el que te sientes vulnerable, un punto en el cual te sientes completamente frágil. Te das cuenta que de un momento a otro tu vida puede venirse abajo y nadie va a poderlo impedir. Pero cuando tú sientes todo esto en tu corazón, cuando sientes que ya no hay más respuesta para ti, déjame decirte que la Escritura nos da esperanza. Dice la palabra de Dios algo muy importante ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Acompáñeme por favor ahí, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Muchos de nosotros nos sentimos así, como si una nube se posase sobre nuestra vida, y no precisamente la nube de la gloria de Dios, ¿verdad? Sino esa nube de problemas, y a donde quiera que nos desplazamos, a donde quiera que vamos, esa nube nos sigue y seguimos teniendo problemas y seguimos teniendo dificultades y seguimos teniendo adversidad, y nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser es el que lo está resistiendo día con día, día con día. Y sabe una cosa, muchas veces comenzamos a sentirnos abandonados por Dios. Y algo que tú debes de tener presente es que en lugar de desistir, deberías aferrarte a lo que Dios ya habló a tu vida. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los hombres te pueden defraudar, las instituciones te pueden decepcionar, pero el Hijo de Dios no puede mentir. Él te ha dicho que estará contigo hasta el final, y Él estará contigo hasta el final. Amén. Así que antes de que leamos segunda a los Corintios capítulo 12 versos del 7 al 10, leamos lo que tenemos en la pantalla. Y dice: no importa qué tan difíciles puedan ser las adversidades que golpean nuestra vida, siempre de Dios tendremos la provisión necesaria para que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Dese cuenta, no importa por qué circunstancia o por qué situación usted esté atravesando en el presente. Tal vez está enfrentando problemas financieros, tal vez tiene problemas de salud. No importa cuáles sean las adversidades que están golpeando su vida, siempre de Dios tendremos la provisión necesaria para que su voluntad sea hecha en nuestra vida. No importa por lo que tengas que atravesar, Dios se encargará de tus circunstancias para que su voluntad sea hecha. Entendiendo esto, es que Pablo puede escribir lo siguiente. Dice la Escritura así: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo está sirviendo a Dios, Pablo está obedeciendo a Dios. Pero algo que debemos de tener presente es que el estar dentro de la voluntad de Dios no nos garantiza el estar exentos de enfrentar dificultades y adversidades. Lo que sí nos garantiza es que tendremos el poder y la fuerza de poderlas enfrentar y vencer. Pablo está haciendo la obra a la cual él fue llamado, pero en el desarrollo de su ministerio está enfrentando una gran cantidad de dificultades. Y él dice: he llegado hasta el punto en el cual me he visto en una situación muy particular. Para muchos eruditos y estudiosos de la palabra de Dios, este aguijón del cual Pablo habla refiere a una enfermedad en su cuerpo, pero era algo que era notorio externamente. Entonces, Pablo dice: ¿cómo es posible
que yo oro por los enfermos y sanan, ¿cómo es posible que los que están endemoniados son tocados con un pañuelo que ha tocado mi cuerpo y los demonios salen de ellos dando alaridos? ¿Cómo puede ser que resucito a los muertos, pero oro por mí y nada sucede? ¿Y cuántas veces nos sentimos nosotros así? Tenemos palabras de consuelo para la gente de nuestro trabajo, para nuestras amistades, para la gente que nos rodea. Les damos dirección, les animamos, pero nosotros nos estamos hundiendo. Y esa es una realidad que enfrentamos muchas veces. Y nos sentimos nosotros cada día que nos desmoronamos más y más y más. Parece que nuestra fachada aún continúa intacta. Sonreímos, pero internamente nos estamos desgastando, nos estamos acabando. Pablo dice, ahora sí que ya no siento lo duro sino lo tupido. Me ha estado lloviendo sobre mojado, porque he estado enfrentando muchas dificultades externamente, vamos a hablar de ellas a continuación, pero encima de eso he recibido un dardo de Satanás. Le he pedido al Señor que me haga libre de este. Y el Señor me dice, no, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué nos enseña esto? Que no siempre, estando en la voluntad del Señor, las circunstancias cambiarán. Pero del Señor recibiremos la provisión necesaria para poder alcanzar nuestro destino, para que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Tal vez la situación que estás enfrentando en lo personal no es nada fácil. Ya te sientes a punto de rendirte. O quizá ya llevas tiempo resignado, resignada. Déjame decirte que Dios no se va a olvidar de ti y que Dios va a obrar en tu favor. Cada uno de nosotros debe de tener esto presente, porque esa pasión en nuestro interior que surgió de la palabra de Dios hablada en nuestro corazón es lo único que nos va a llevar hacia nuestro destino. Las circunstancias te van a gritar, no puedes hacerlo. Lo que ves con tus ojos te dirá, no lo vas a lograr. Lo que escuchas con tus oídos te dirá, ¿te das cuenta que has estado creyendo una mentira? Pero la pasión en tu interior te dirá, no es una mentira, es lo que Dios habló a mi corazón y lo creo. Y por eso estoy persistiendo en aquello que me fue comunicado. Pero muchos de nosotros, cuando vemos esa adversidad, cuando vemos esa dificultad, lo primero que hacemos es rendirnos, es renunciar. Se cuenta que hace tiempo un escalador profesional estaba subiendo una montaña muy alta y de repente cometió un error, se resbaló y cayó. Él, como había acomodado muy bien sus cuerdas, quedó suspendido en el aire. El golpe lo lastimó y él ya no podía moverse. Entonces comenzó a gritar, Dios mío, ayúdame, rescátame, Señor. Y escuchó una voz que le decía, corta la cuerda. Y él dijo, no, ese es el diablo, quiere que me mate, te reprendo, Satanás. Y él siguió orando y diciendo, Dios, ayúdame, ayúdame por misericordia. Mira, no puedo moverme, ten compasión de mí. Y escuchaba la voz, corta la cuerda. Este hombre se aferró a su cuerda. Al siguiente día se comenzó una expedición para buscarlo y cuando lo encontraron muerto, aferrado a su cuerda, a solo medio metro del suelo y 3 metros de una cueva donde podría haberse refugiado y pasar la noche. Muchos de nosotros no estamos dándonos cuenta que en medio de la adversidad nuestra confianza no debe de menguar. Porque nuestra confianza en el Señor no debe de basarse en lo que vemos, ni en lo que oímos, ni siquiera en lo que pensamos. Debe de basarse en lo que arde en nuestro corazón y que Dios habló a nuestra vida.
Los discípulos de Emaús, después de que vieron al Señor Jesucristo resucitado, y una vez que Él partió el pan delante de ellos y sus ojos fueron abiertos y vieron el rostro del Señor, ellos platicaban entre sí y decían: ¿no ardía nuestro corazón? Las circunstancias nos decían que Él ya llevaba 3 días muerto, pero nuestro corazón nos decía que no había por qué perder la esperanza, que esa circunstancia simplemente era un pretexto para que el cielo sea glorificado. Pero muchas veces cuando estamos enfrentando esa clase de adversidades, lo primero que hacemos es rendirnos. Pablo dice: Dios, estoy atravesando tantos problemas, tantas dificultades, y encima de eso tocas mi cuerpo, permites que mi cuerpo sea tocado. Cambia esta circunstancia. Y Dios dice: no, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, entonces Pablo entiende eso. Pablo se da cuenta que para llegar a su destino no necesita que las circunstancias sean favorables. Y entonces él puede escribir lo siguiente: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Gustosamente haré alarde de lo que me falta, porque sé que el cielo lo añadirá. Hay personas que no son felices porque sus ojos siempre están puestos en lo que no tienen. No tienen un auto nuevo, no tienen los hijos que querían, no tienen el esposo que deseaban, no tienen esto, no tienen aquello, no tienen lo otro. Y son personas infelices, que aun cuando tuvieran lo que desearan, no serían felices. Pablo dice: entiendo que no vas a cambiar mis circunstancias. Y como no vas a cambiar mis circunstancias, pero sé que tú te encargarás de llevarme a donde me prometiste llevar, lo que puedo hacer es: o me amargo o lo disfruto. Entonces voy a optar por disfrutarlo. Porque sé que en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio de la carencia, en medio de la confusión, tú sigues estando en control. Dios sigue estando en control. Tal vez usted está teniendo problemas financieros, Dios sigue en control. Tal vez usted está teniendo problemas familiares, Dios sigue en control. Cualquier circunstancia que usted enfrente, Dios está en control. Tal vez no se resuelva como usted quiere, ni en el tiempo que usted desea, pero algo debe de saber: que para que la voluntad del Señor se cumpla en usted, el cielo le proveerá todo lo que necesite para que ésta suceda. No estamos hablando de lo que me conviene, no estoy hablando de lo que deseo, estoy hablando de aquello que va a glorificar al cielo. Entonces Pablo dice: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió que el momento de su mayor debilidad y fragilidad podía convertirse en su momento de mayor fortaleza. ¿Cómo entendió eso? Se dio cuenta que ninguno de nosotros va a ser probado más allá de lo que pueda resistir. ¿Qué significa esto? Que cuando tú llegas a tu límite, debes de regocijarte en tu debilidad y tu fragilidad, porque el recurso del cielo está llegando a tu vida. No es por fuerza, no es por ejército, es por el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios va a obrar cuando nosotros entendamos que no podemos más. Mientras nosotros querramos seguir teniendo el control de las circunstancias y de las situaciones, vamos a seguir en descontrol. El control viene hasta que nosotros depositamos nuestra inestabilidad, fragilidad y vulnerabilidad en las manos de Dios. Hasta entonces, de otra manera, no va a pasar. Por este motivo es que Pablo dice: a mí me han insultado, me han privado de cosas a las cuales yo tengo derecho, me han perseguido y estoy teniendo dificultades, pero nada de esto está apagando el fuego que arde en mi corazón.
tal vez con sus ojos, con sus oídos, lo que está teniendo en su mente como una batalla diaria. No es fácil, pero él prosigue a la meta. ¿Por qué? Porque hay una pasión en su interior. Cada uno de nosotros, día con día, enfrenta diferentes tipos de adversidades. Tal vez ya no te sientes simplemente mojado de una lluviecita. Ya te sientes remojado de una tormenta que ha estado sobre tu vida durante meses, quizá años. Ni remojado va a impedir que el propósito de Dios se cumpla, que la voluntad del Señor se lleve a cabo, si tú estás dentro de su voluntad. Cada uno de nosotros debe de buscar con mayor pasión y determinación aferrarse a aquello que fue hablado por Dios a nuestra vida. Veamos algunos de los ejemplos que la Escritura nos da de lo que Pablo sufrió al servir a Cristo. Segunda carta a los Corintios, es la misma carta que estamos leyendo, pero muévase un capítulo antes, capítulo 11, y vamos a leer del verso 23 en adelante, verso 23 al 28. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Que estás sin rumbo? ¿Que estás sin esperanza? ¿Como perdido en un mar de turbulencias, en un mar de desesperación, en un mar de angustia, donde parece que nadie le puede ayudar? Pablo atravesó por esto. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Le pregunto con honestidad, ¿alguno de nosotros habrá sufrido ya más que el apóstol Pablo? Y sabe, muchas veces nos estamos rindiendo con situaciones mucho más ligeras. Ni todas estas circunstancias que Pablo menciona lo hacían desistir de aquello a lo cual Cristo le había llamado. Ni todas esas circunstancias apagaban un poco el fuego que había en su interior. Algunos de nosotros estamos un poco bajo la tormenta y la pasión que arde en nuestro interior comienza a apagarse, comienza a menguar. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos o escuchan nuestros oídos y generamos pensamientos que, lejos de permitirnos movernos en la voluntad del Señor, nos alejan de ella. Pablo es un claro ejemplo de que ante la adversidad y ante la dificultad, usted y yo podemos salir adelante si cuidamos nuestro corazón. Por eso la Escritura dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón y tenemos que buscar que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestra vida a pesar de las circunstancias. No son las circunstancias las que van a determinar si llegas o no a tu destino. Al cielo no le impresionan tus circunstancias. Lo que el cielo declaró que sería, será, porque todo lo que Él dice se hace. Donde Él abre, nadie cierra, y donde Él cierra, nadie abre. Lo que Él ha declarado será hecho en tu vida. Amén. Pero tenemos que entender y armarnos con una mentalidad correcta de resistir la adversidad. Hay personas hoy día que se están dejando vencer por circunstancias insignificantes y no nos damos cuenta de que al rendirnos ante la adversidad nos perdemos el privilegio de obtener una gran victoria.
Cada circunstancia en su contra es un adversario que usted debe de vencer. Y cuando usted le vence, tiene una victoria. Pero si usted se rinde, se está privando de tener una victoria. Ya se lo mencioné, al estar dentro de la voluntad de Dios, no estamos exentos de no enfrentar adversidad, pero tenemos la seguridad y tenemos la garantía de poder vencerla. Hay ocasiones en las que estas circunstancias adversas, efímeras, insignificantes, son las que nos vencen. No estamos enfrentando problemas como los de Pablo. Hace años escuché a una mujer decir que el problema más grande que había enfrentado en toda su vida era la noticia de que posiblemente suspendían su boda a causa de la contingencia debido a esta epidemia que era la influenza. Cuando yo lo escuché dije, esta mujer ha vivido en una burbuja. No ha enfrentado en realidad problemas, no ha enfrentado en realidad carencias, dificultades. Pero muchas veces nos damos cuenta que la gente está caminando desmotivada, no por circunstancias que realmente valgan la pena. En consejería pastoral encuentro muchas veces esto. Es que, pastor, no soy feliz en mi matrimonio. ¿Por qué? Es que ese hombre no recoge sus calcetines. Pero te insulta. No. Te golpea. No. No te da dinero. No, sí me da. Entonces, es que no recoge sus calcetines. Y elevamos de nivel los detalles que pudieran sobrellevarse y pudieran arreglarse con una sonrisa. Si ya sabes que lo tienes que hacer, ¿por qué no disfrutas el hacerlo? Ay, no, ¿por qué? Si yo hago, que haga. Competencia. ¿Y sabes cuándo vamos a salir adelante compitiendo? Jamás, porque nos estorbamos. Hay ocasiones en las que esas circunstancias que son insignificantes realmente están teniendo peso en nuestra vida y nos están llevando lejos de lo que Dios tenía planeado para nuestra vida. A veces lo tomamos como algo realmente grave, pero muchas de esas ocasiones estamos haciendo solamente una tormenta en un vaso de agua. Considere lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 24:10. Acompáñeme ahí, por favor. Abra su escritura ahí. Proverbios capítulo 24, verso 10. Dice la palabra de Dios: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. ¿Quiere leerlo conmigo a la de 3? 1, 2, 3. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. ¿Cuántas veces estamos enfrentando un poco de aflicción y lo primero que ya estamos pensando es desanimarnos, rendirnos, renunciar, apartarnos? La Escritura dice algo así como: si el ánimo del rey se levanta contra ti, no te muevas de tu lugar. Va a haber circunstancias que vamos a enfrentar en las cuales tal vez ustedes me encuentren no como siempre me ven. Y en algún momento alguna palabra que le pueda decir a usted como mi servidor, como persona cercana, le pueda sonar fuerte. Y entonces dice: ay, es que nunca me había hablado así. Yo creí que había descendido del cielo y esto que me dice me ha decepcionado tanto. Dice la Biblia: no te muevas de tu lugar. O sea, mantente firme en lo que Dios te llamó a hacer. ¿Me explico? Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Entonces podemos confirmar el hecho de que nadie, por estar en la voluntad de Dios, le es garantizado el no enfrentar dificultades, pero sí nos es garantizado el poder vencerlas. Tal vez usted no contaba con las circunstancias que le están llegando a su vida, en esos de repentes de inestabilidad.
Pero algo que le puedo asegurar es que si usted confía en Cristo Jesús, usted tendrá la capacidad de salir adelante en medio de toda la adversidad. Así como Pablo pudo hacerlo, usted también podrá hacerlo. Por eso es tan importante que consideremos lo que Dios le dice al profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 12, verso 5, en la Reina Valera contemporánea, dice la palabra de Dios así: si corriste con los de infantería y te cansaste, diga conmigo, y te cansaste. Pregunta a Dios: ¿cómo podrás contender con los de la caballería? ¿Cómo podrás contender contra aquellos que montan a caballo? A veces estamos enfrentando situaciones en nuestra vida que están en nuestro mismo rango de condición. Y con esas circunstancias ya nos estamos muriendo. Ya queremos renunciar, ya no queremos continuar. La Biblia dice: si corriste con los de infantería, con aquellos que tenían tus mismas condiciones, con aquellos que tenían tus mismas capacidades, con aquellos que tenían tus mismas limitantes, con circunstancias que no son ajenas a tu capacidad, y te cansaste, ¿cómo podrás contender con los de caballería? Diga conmigo, ¿cómo podrás contender con los de caballería? ¿Cómo podrás contender con los que andan a caballo? Note lo que está diciendo la Escritura. La Escritura le está diciendo a Jeremías: tú andas a pie y competiste con los que andaban a pie y te cansaste. No te daré un caballo, pero quiero decirte que lo que vas a enfrentar mañana es peor que lo que enfrentas hoy. Y si te estás cansando con un presente donde en realidad no tienes tantos problemas, ¿qué va a ser de ti mañana cuando en realidad enfrentes problemas serios? Es que usted no conoce mi condición, ni sabe por lo que atravieso, ni sabe lo que estoy viviendo. Si usted conociera a ese hombre, es el vil demonio. Puede ser que sea, pero podría ser peor. Y las circunstancias que estás atravesando podrían ser más difíciles. La pregunta es: ¿qué actitud tienes al momento de enfrentar la adversidad? ¿Eres de los que te rindes con facilidad? Si te cansas con los que andan a pie, ¿cómo vas a competir contra los que andan a caballo? Si en un terreno seguro te caes, tropiezas, te lastimas, ya estás llorando porque las cosas no son como tú quieres, o no se dan en el tiempo que quieres, o no son de la forma que pensabas o idealizaste. ¿Cómo vas a salir adelante cuando las cosas se vuelvan realmente difíciles? Y cuando no tengas dónde agarrarte. En este pasaje, Dios quiere decirnos que sin importar la situación que estemos enfrentando, no debemos de rendirnos ante la adversidad. Mayormente si aquello que perseguimos nació en el corazón de Dios. Cada uno de ustedes tiene un llamado de Dios. Hay un propósito de Dios en sus vidas. No importa tu edad, no importa tu sexo, no importa tu condición económica, no importa tu trasfondo. Hay un propósito de Dios grande, extraordinario para tu vida. Pero muchos de nosotros renunciamos a Él cuando la adversidad comienza a tocar a nuestra vida y a nuestro corazón. En este pasaje la palabra de Dios nos insta a aferrarnos a la voluntad de Dios, aun cuando las circunstancias no sean las más óptimas. Todos quisiéramos desarrollar nuestro ministerio, nuestro llamamiento, nuestra vida, nuestras relaciones en las mejores condiciones. Veo cantidad de mujeres emocionadas cuando reciben el anillo de compromiso, pero al paso de los años, lo único que queda de eso es un recuerdo que hoy les atormenta. Hombres que en algún momento deseaban estar en X o Y empresa y cuando están allí ya no se sienten felices porque ya no tienen vida para ellos mismos.
las circunstancias en torno a ti van a cambiar. Y no lo deseamos, pero pueden ser peor. Por eso siempre les he dicho, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor. Esperemos siempre lo mejor. En cada cosa que hacemos, yo espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. ¿Por qué? Porque no quiero que la adversidad me tome por sorpresa. Porque si la adversidad me toma por sorpresa, yo tendré tal grado de inestabilidad que podré caer y podré ser destruido. Pero si yo estoy esperando lo mejor, pero estoy preparado para que las cosas no sean como yo espero, ni se desenvuelvan como yo quiero, ni finalmente concluyan como yo esperaba, aún con todo y eso podré mantenerme firme con una pasión en mi interior. Puede ser que externamente estoy remojado, ya llovió sobre mojado, pero ni eso va a poder detenerme de lo que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida. Y es algo que debemos de tener siempre presente y siempre claro. La Biblia nos habla del profeta Elías. La Biblia nos narra cómo es que este hombre enfrentó la adversidad de un pueblo que era apático a las cosas de Dios, de un pueblo que se había rebelado contra la voluntad del Señor. Y la Biblia nos enseña cómo es que el profeta perseveró y cómo es que en su perseverancia alcanzó a ver el propósito de Dios en su vida. Cuando tú perseveras en la voluntad de Dios, déjame decirte una cosa, no importa cuántas y cuáles sean tus adversidades, Dios siempre te respaldará, Dios siempre estará apoyándote, Dios siempre estará contigo para llevarte más lejos. Habrá ocasiones en las cuales fracasemos, y esto será principalmente porque nos ocupamos de algo que no estaba dentro de la voluntad de Dios. Y es verdad, nos equivocamos, pero también sabemos que Dios puede hacer de un error una gran bendición. Pero una de las cosas que no podemos pasar por alto es que necesitamos apegarnos a su voluntad. Necesitamos más de Él. Diga conmigo, yo necesito más de Cristo. Consideremos lo que nos enseña la palabra de Dios en primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos allá, por favor, abra su Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Coloque sus ojos en la lámina y vamos a leer lo que tenemos ahí proyectado. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No hay circunstancia ni poder humano o demoníaco que pueda hacer frente a un hombre o mujer que con convicción se aferra a la voluntad de Dios. No hay circunstancia ni poder humano o demoníaco que pueda hacer frente a un hombre o mujer que con convicción se aferra a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿a qué te has aferrado? ¿A pensamientos equivocados? ¿A lo que tus ojos ven? ¿A lo que tus oídos escuchan? ¿O a lo que Dios ha hablado a tu corazón? Muchos de nosotros desistimos de seguir buscando el propósito de Dios a nuestra vida porque simplemente en las circunstancias nos dijeron que era demasiado tarde. Y nos olvidamos de ello. Y nos damos cuenta que el propósito de Dios para nosotros, pensamos, ya pasó, ya fue. Pero si tú te encaminas en la voluntad del Señor, nada ni nadie podrá estorbar el propósito que Él tiene preparado para ti, que Él ya tiene decretado para ti. Primero de Reyes, capítulo 18. En el contexto, el pueblo de Israel se ha apartado del Señor. En el contexto, el pueblo de Israel ha dejado de adorar al Señor y se ha vuelto tras los dioses paganos. Ahora el pueblo de Israel adora a un dios llamado Baal. Y Elías es levantado en medio de esa oscuridad espiritual y es
impulsado por Dios para confrontar al pueblo. Entonces el profeta se presenta ante el pueblo y les dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos formas de pensar? Si el Señor es Dios, sírvanlo a Él, y si Baal es Dios, pues sírvanlo a Él. Y el pueblo entró en disputa. Entonces llegaron los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de la diosa Acera y se presentaron ante Elías, y Elías les dijo: vamos a invocar a Baal y voy a invocar al Señor. Y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Diga conmigo: el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Les pareció bien a los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de la diosa Acera hacerlo así. Entonces presentaron sus sacrificios delante de la diosa Acera y del dios Baal. Y ellos gritaban: Baal responde, Baal responde. Y la Biblia dice que ellos se lastimaban sus cuerpos. Y Elías se burlaba de ellos. Elías era un hombre que había cosas que le causaban cierta gracia, y entonces hacía sarcasmo de eso. Y entonces los veía ellos gritando y lastimándose, y les decía: grítenle más fuerte, tal vez se fue de vacaciones. Grítenle más fuerte, quizá le están dando un masaje y por eso no le responde. Grítenle más fuerte, tal vez está dormido. Vamos, grítenle. Y aquellos metidos en su culto a Baal: Baal responde, Baal responde. Y vino el sacrificio de la mañana y la media mañana, y llegó a la tarde y nada. El cielo guardó silencio. Y la Biblia dice que entonces llegó la hora del sacrificio vespertino. Y entonces le tocaba a Elías ofrecer su sacrificio delante del Señor. Pero oh sorpresa, cuando Elías quiere presentar su sacrificio delante del Señor, lo primero que se da cuenta es que el altar del sacrificio está destruido. Israel ha abandonado el altar. Entonces él tiene que reedificarlo. Y comienza a reedificar ese altar con 12 piedras, una por cada uno de los hijos de Israel. Y coloca la leña, coloca el holocausto, el buey ya descuartizado, lo coloca ahí sobre el altar. Y él está esperando encender fuego. Él quiere que el fuego de Dios consuma ese sacrificio. Pero él quiere hacer a los ojos de la gente algo que les permita ver la evidencia del control y el poder que Dios tiene ante la adversidad. Y es ahí donde se coloca esta historia. Así que vamos. Primero de Reyes 18:30. Dice la palabra del Señor: entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Diga conmigo: alrededor del altar cavó una zanja. Eso es muy importante, quédese con ello. Verso 33. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Este hombre quiere que arda, y lo que está haciendo es mojar el sacrificio y mojar la leña. ¿Quién de ustedes que salga de día de campo y quiere prender una fogata y va y escoge sus palos y escoge sus ramas, y después ya una vez que las tiene todas juntas las moja? No, ¿verdad? Buscamos las más secas, porque eso nos da condiciones favorables para lo que deseamos, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? Todos queremos condiciones favorables, que sea fácil, que sea rápido y que sea cómodo. Y si se puede, que me beneficie. Así nos gustan las cosas. Pero Elías nos muestra que muchas veces, estando en la voluntad de Dios, estando nosotros en ese altar, las circunstancias que habremos de vivir no serán favorables. Él es un tipo de Cristo en esta escena, y él hace una zanja en torno al altar con un propósito. Se lo voy a explicar más adelante. Pero lo que me llama la atención es que él dice que llenen unas vasijas de agua
y esas vasijas sean vertidas sobre el sacrificio y la leña. La escritura nos dice que eran 4 vasijas. Si consideráramos las vasijas con el tamaño de las que se utilizaban en las bodas de Caná, esas tendrían más de 100 litros de capacidad cada una. Pero consideremos que las llevaban para cargar agua, entonces considerémoslas como las que utilizó Rebeca cuando el siervo de Abraham fue a buscar esposa para Isaac. Entonces quizá consideremos una vasija o un cántaro con una capacidad de, ¿qué le gusta? ¿15 litros? ¿Cuántas mujeres aquí se cargan un garrafón de 20 litros? A ver, levante su mano, sea honesta. Yo recuerdo una ocasión que recién había tenido una crisis en la columna vertebral y fui al Sam's con mi esposa y llevaba yo mi bastón. Caminaba con mucha dificultad y tenía un fuerte dolor. Tengo una hernia en la L5 de la columna, entonces eso de tiempo en tiempo me genera mucho dolor y no puedo cargar cosas muy pesadas. Entonces íbamos por el alimento de los perros, un costal que pesa 30 kilos. Y recuerdo que le dije, vamos a ponernos de acuerdo y a la de 3 yo hago la fuerza con los brazos y tú de aquel lado y entre los dos lo subimos. Y yo apenas estaba acomodando mi bastón cuando ella lo tomó y que lo echa al carro. Y la gente que pasa dice, oiga, usted tiene una esposa muy fuerte. Entonces le digo, considere el cántaro. Si usted se carga el de 20 litros, supongamos que era de 20 litros. Imagínense esos hombres con una aquí jicarita o chiquita, no. O sea, era un cántaro lleno de agua. Y Elías les dice, hay 4 de estos, capacidad de 20 litros cada uno. Capacidad de 15, pongámosle, llénenlo. Ok. Entonces lo llenan y tienen que vertirlo sobre el altar, sobre el sacrificio y mojar la leña. ¿Cuántos litros de agua le está echando Elías a esto? 60 litros de agua. Ahora fíjese lo que dice. Luego dijo, vuelvan a hacerlo. Entonces otra vez llenan esos 4 cántaros y vuelven a mojar con 60 litros. ¿Cuántos litros han sido vertidos sobre ese altar, sobre ese sacrificio y sobre la leña? 120. Y después les ordenó, háganlo una vez más. Este hombre era voluntarioso. Quería que se hiciera como él decía. A veces estamos teniendo tormentas que son apenas como un chipi chipi. Pero Dios quiere mostrarnos que vamos a enfrentar situaciones que parezcan un diluvio, que comienza a correr el agua de adversidad en torno a nosotros. Pero ¿sabes? Para eso Él, a tipo de Cristo, hizo una zanja en torno al altar, porque no podrá correr el agua, no podrá correr más allá la adversidad del límite que ya Dios le trazó para tu vida. No podrá ir más allá. Por eso hizo una zanja, para marcarle un límite a lo que estás viviendo. Amén. Y dice la palabra de Dios, a la hora del sacrificio vespertino, esto me encanta, el profeta Elías dio un paso adelante y oró. Wow. Esa debería de ser nuestra actitud cuando enfrentamos adversidad. En lugar de estarnos quejando siempre, deberíamos de orar más. Deberíamos de seguir avanzando. Deberíamos de ser proactivos. En lugar de destruir, levantar. En lugar de condenar, animar. Pero ¿cuántas veces no estamos haciéndolo? Y lejos de poder trazar para nosotros un destino mejor, estamos impidiendo que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. Nos estamos rindiendo, nos estamos dando por vencidos. Cuando la Escritura dice que el profeta dio un paso adelante, diga conmigo, dio un paso adelante. Él podría haberse conformado con lo que sus ojos veían, un altar en ruinas. Él podría haber dicho, no, pues es que es ilógico. Si quiero prender fuego, ¿cómo le echo agua? Ya lo eché a perder. Y muchas veces nosotros sentimos eso, que nuestras actitudes o nuestras decisiones han echado a perder cosas. Y tal vez algunas de estas no sean rescatables.
Pero quiero decirte una cosa, que el propósito de Dios para tu vida continúa vigente, porque tú eres importante para Dios. Tú eres valioso para Él. El cielo no está maniatado por tus circunstancias. El cielo tiene el control. Y dice la palabra del Señor que Él dio un paso adelante y oró. Diga conmigo, y oró. Es un buen tiempo para volvernos a la oración. Es un buen tiempo para recordarle a Dios que nuestras circunstancias no son favorables, pero que la pasión en nuestro corazón no ha decaído, que la pasión en nuestro interior sigue estando presente, debido a que confiamos en sus palabras, debido a que confiamos en su amor, debido a que confiamos en su fidelidad. Para muchas personas la fidelidad de Dios se manifiesta en cuanto a cómo viven sus circunstancias, pero nosotros creemos que la fidelidad de Dios está presente en la adversidad y será manifiesta en el resultado de nuestro vivir. Tal vez hoy veas tinieblas, pero mañana te darás cuenta cómo en medio de esas tinieblas, en medio de esa tormenta que estás atravesando, Dios sigue siendo fiel para contigo, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel y su fidelidad permanece para siempre. Tal vez tú eres infiel. Tal vez yo he sido infiel. Pero algo sé, que Él no puede negarse a sí mismo. Y que aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel para siempre. Entonces Elías ora y él dice: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Elías se estaba moviendo en unión, en acuerdo con Dios. Queremos resultados en los cuales veamos durante el proceso el respaldo de Dios. Tienes que moverte en acuerdo con lo que Dios habla en su palabra. Queremos que las cosas en nuestra vida cambien, pero no queremos sujetarnos a lo que dice la palabra. Queremos quitar la paja del ojo de todos los que están en torno a nosotros, pero no nos fijamos en la viga que hay en el nuestro. ¿Quién te puso a ti por juez? Pero nos encanta hacerlo. Dice la palabra de Dios: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Yo puedo ver un cuadro donde Elías está en su mente diciéndole a Dios: te toca hacer tu parte, porque yo ya la regué, ya me cansé, ya esto no está solo mojado, está remojado. Y donde mis fuerzas se han acabado, tú prometiste que entrarían las tuyas. Tú tienes un relevo más grande que cualquier otro hombre puede tener. Los hombres fallan, las instituciones fracasan, pero Dios permanece para siempre. Y Él no te va a dejar en vergüenza. Él va a levantar tu cabeza y Él te llevará a donde desde un principio te llamó. Y dice la palabra del Señor, verso 38: en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo. Escuche: y hasta lamió el agua de la zanja. La circunstancia era adversa. Cualquiera podría haber dicho: fuego allí. Jamás. Le han vertido
180 litros de agua. ¿Cómo quiere que esto arda si el agua de la adversidad está corriendo en todo lugar y en toda dirección? Y sus palitos que con tanto gusto escogió están bien empapados. ¿Qué va a aprender eso? Pero cuando Dios decretó algo, ni el hombre, ni el diablo, ni las circunstancias tienen el poder de impedirlo si tú estás dentro de la voluntad de Dios. Lo que Él dijo será, y lo que Él ha decretado se hará. Así que ni remojado el propósito de Dios puede menguar. Lo importante es que tú te aferres a Él. Tal vez los resultados que mañana enfrentes no sean como esperaban, ni sean más fáciles. Pero aférrate a lo que Dios puso en tu corazón. He visto tanta gente tener llamado de Dios, tener un propósito, tener una visión, y haber en algún momento de su vida cometido un error y renunciar a lo que Dios puso en su corazón a causa de la condenación que ese fracaso puso sobre sus cabezas. Se sienten indignos y se apartan del llamado al que Dios les dio. Se apartan de la gracia que Dios les brindó. Es un buen día para entender que si estamos en la voluntad de Dios, ninguna circunstancia podrá hacer que el fuego de Dios se detenga. Tu adversidad, la presencia del Espíritu, la va a tomar, la va a controlar y la va a desaparecer de delante de tus ojos. Porque Elías miraba algo, miraba ese altar escurriendo de agua, miraba ese holocausto empapado de agua, esos troncos de madera remojados. Escuchaba a la gente decir: eso no prende ni con gasolina. Pero él confiaba que Dios no está limitado por las circunstancias. Y si Dios no está limitado por las circunstancias, alégrate y gózate en la adversidad. Porque cuando tu fuerza se desvanezca, cuando te sientas en el punto de mayor fragilidad, de mayor vulnerabilidad, de mayor debilidad, en ese momento Dios manifestará su poder y su fuerza en tu vida. Así que podremos gustosamente alegrarnos en nuestras adversidades, porque sabemos que Él sigue en control. Amén. Quiero invitar a todos los que se sienten desmotivados, a todos los que se sienten desanimados, a aquellos que se sienten devastados por alguna situación en su vida, que se pongan de pie. Solo esas personas pónganse de pie. Si eres lo suficientemente valiente para reconocer que no estás como quisieras, ni estás donde desearías estar. Tú que esta tarde has tenido el valor para levantarte y reconocer que muchas veces eres semejante a ese altar, que no estás simplemente mojado ni rociado, estás remojado de tanta adversidad, de tantos problemas, de tanta dificultad. A ti te quiero decir que hay esperanza, y la esperanza está en Cristo Jesús. Tal vez lo que estás enfrentando ni siquiera se solucione, ni siquiera cambie. Tal vez la tormenta empeore. Pero déjame decirte algo: si tú no comprometes la pasión que hay en tu corazón, podrás salir adelante y verte vencedor. Porque tu victoria no depende del resultado, de lo que a tus ojos esperabas o querías. Tu victoria depende y radica en aquello que Dios había declarado acerca de ti. A veces para ganar tenemos que perder, a nuestro parecer, pero a los ojos de Dios siempre vamos en victoria. Porque cada situación que enfrentamos nos hace más fuertes, nos hace más capaces de enfrentar la dificultad. Así que confía en aquel que te llamó, que Él jamás te dará la espalda. Él jamás dejará que
que seas avergonzado. Inclinen su rostro y voy a pedirle a toda la congregación que respetuosamente, si hay alguien de pie junto a ti, te acerques y coloques tu mano sobre su hombro. Vamos a orar por ellos, vamos a pedirle a Dios por sus vidas. Vamos a interceder delante de Dios por estos que están atravesando dificultad, por estos que están atravesando pruebas, por estos que dicen: no hay para mí un mañana, no hay para mí algo mejor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú has soltado tu palabra y estás mirando el corazón de esos hombres y mujeres que se han sentido abatidos, que se han sentido devastados, que se han sentido desanimados, que se sienten desmotivados para seguir. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, imponemos nuestras manos sobre sus vidas, pidiéndote, Dios, que tú les consueles en sus tormentas, pidiéndote, Señor, que tú los animes en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Padre, que estos se levanten con una nueva convicción, que estos se den cuenta que en ti hay victoria y en ti hay poder. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate en ellos, glorifícate en sus vidas. Que las tormentas que han estado enfrentando hasta ahora, que esas aguas de aflicción, esas aguas de desánimo, Señor, no tengan el poder de apagar el fuego en su corazón. No tengan la fuerza para robarles la vitalidad. Levántalos, Señor. Levántalos en tu poder. Levántalos, Cristo. Levántalos. Oh Espíritu Santo, haz una obra poderosa. Haz una obra poderosa. Restaura este corazón. Restaura su vida. Cristo, dale la fuerza para resistir. Glorifica en su vida. Una vez más, Señor, una vez más, sea tu poder en él, en ella, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Antes de que se retire, dele un respetuoso abrazo y dígale: Dios sigue en control. Dios sigue en control. Aleluya. Dios está en control. Y eso es maravilloso, porque podemos reconocer que su fidelidad permanece para siempre. Oh precioso Espíritu. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Y queremos ahora presentar delante de ti nuestras ofrendas, nuestro diezmo.